Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y estamos aquí con un nuevo video. Como ya lo expliqué, ya estamos en el mes de Halloween y es momento de contar algunas historias en torno a este mes. Así que voy a contar unas historias y también unas leyendas también de mi país, entre otros países que pueden ser vecinos también de como de Argentina, entre otros lados de Latinoamérica. Es lo que voy a contar y narrar. Así que sean bienvenidos a esta noche de terror. La primera historia que voy a contar es una historia que sucedió hace mucho tiempo durante la intervención francesa aquí en México. Fue en la ciudad de Durango. En aquellos tiempos, la religión era bastante estricta, muy estricta. Una chica llamada Susana era monja en el convento, en un convento que estaba en la ciudad de Durango. Ella vivía de lo más normal, hacía sus deberes, hacía oración, iba a misa. Pero hubo una vez que un día unos franceses llegaron a Durango durante la intervención francesa aquí en México. Fue en ese momento cuando un francés de nombre Fernando, mal herido, fue hacia la catedral, al convento donde ella estaba. Ella, como buena persona que era en ese tiempo, decidió cuidar de él. Pero ¿quién diría que caería rendida, o sea que se enamoraría del francés? ¿Quién diría eso? Igual, en francés quedó enamorada de ella. Está claro que en ese tiempo no era común que una monja se enamorara de alguien, o sea, estaba prohibido. Así que ellos se veían, tenían su relación, o sea, de noviazgo, iba todo bien. Ellos estaban en el momento más feliz de su vida. Cuando entonces el novio, Fernando, le dijo a su amada, a Susana, que tenía que partir a la guerra, porque en esos tiempos eran momentos de guerra. Fue cuando ella le dijo que ella esperaría, y esperaría para siempre. Lo esperaría para siempre. Él se había ido, se fue. Cuando entonces pasaron los días, ella lo seguía esperando. Algo muy curioso de ella es que en la noche, a escondidas, se iba a la catedral para rezar, porque según ella era el único lugar donde podía tener más comunicación con Dios. Así que, una vez, en una noche, Susana se fue a la punta de la catedral. Justo ahí, al ver a la calle, ella pensó ver a Fernando, porque había una figura de un hombre en las calles. Ella trató de hacer lo posible, hizo cualquier cosa para que se diera cuenta. Ella hizo cualquier seña, cualquier cosa, hasta gritó su nombre varias veces. Pero por culpa de eso, se resbaló de la catedral y se cayó desde lo más alto. Quienes vivan en México y quienes conozcan este país verán que las catedrales las catedrales de las ciudades, como la Ciudad de México en el Zócalo o las catedrales de diferentes pueblos, están a una altura considerable. Bueno, pues ella desde el último campanario de la catedral se cayó, muriendo al instante. Al día siguiente, cuando el padre iba a dar la misa, se encontraron con el cuerpo de Susana. Entonces fue cuando le dieron santa sepultura, ya que se supone que eso era obligatorio. Pero no termina ahí la cosa. Se recordarán que Susana prometió esperar a su amado para siempre. Así lo haría. Se cree que hoy en día el fantasma de la monja aparece en la punta de la catedral en las noches de luna llena. Justo, también dicen que se aparece esta noche, para esperarlo. Ya su nombre de Susana se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Hoy en día se le conoce como
la monja de la Catedral de Durango. Esta historia viene de Venezuela. Quizás Sonic o Sofía o como cualquiera que viva por allá cerca. No sé si Argentina, donde viven ellos, está cerca de Venezuela. El caso es que la siguiente historia que les relataré se trata de un fantasma de un joven quien al no hacer caso y también por culpa de la codicia encontró un destino horrible. Esta historia sucedió hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando no existían todavía las ciudades y la electricidad todavía no existía. Este joven, quien era bien consentido desde pequeño, no desperdiciaba su vida, siempre. Él iba siempre silbando y se le dio el nombre de El Silbón. Quién sabe, quizás ya sepan de lo que estoy hablando. Él se dedicaba a las fiestas, se iba a los bares, desperdiciaba su vida bebiendo. Fue cuando una vez, a la hora de la comida, el hijo, o sea él, el joven, había tirado toda la comida al piso muy enojado y de una manera brusca había dicho que lo que él quería eran asaduras de venado, o sea, los dientes del venado. Después se fue ahí muy enojado. El padre, para complacer a su hijo, decidió ir al bosque a cazarlo, pero no lo consiguió. No había ningún venado. Pasaron horas y hasta que llegó la noche. Así que el hijo, al encontrarse con su padre, al padre muy decepcionado le dijo que no pudo cazar el venado. ¿Qué fue lo que hizo el hijo entonces? Enojado y hambriento, le quitó el cuchillo de cacería y con este le rebanó la panza a su padre, sacándole las entrañas para tener algo con que comer. Él no le tenía ningún respeto ni siquiera a sus propios padres, así que no le importaría ni siquiera comérselos. Cuando entonces regresó a la casa, la madre le preguntó de dónde había sacado las asaduras. Y el hijo, sin ningún remordimiento, había dicho que del padre, porque ese desgraciado no había conseguido el venado que él quería. ¿Qué fue lo que sucedió? El abuelo, que se había enterado de lo sucedido, decidió darle un castigo a su malvado nieto. Lo hizo amarrar de un árbol y con un látigo le empezó a dar de latigazos bastantes veces. Una y otra vez. Ya después le echaron sal y ají a las heridas para poder que él sintiera el ardor. Hay algunas versiones que cuentan que le echaron al perro tureco, que según en esas regiones es el perro del diablo. Lo maldijeron y lo desterraron. Él regresó al lugar donde había acabado con la vida de su padre. En un saco sucio le cogió los huesos de su padre. Fue en ese momento que al echarse la bolsa al hombro, se fue hacia el bosque para convertirse después en un fantasma, en una leyenda. Se cree que en las noches de luna llena, o en las noches como hoy en día, dicen que es un alargado gigante de 2 metros que camina sobre las copas de los árboles. Se puede ver desde pasar las copas de los árboles hasta el pino más grande. Y que emite un silbido que cualquiera que lo escuche lo puede paralizar del miedo. Este es el silbido. Ese silbido se cuenta que si alguien le escucha, significa que es presagio de muerte. Si el silbido es agudo, morirá una mujer. Si es grave, un hombre morirá. Dicen a veces que el silbón se aparece enfrente de una casa para poder contar los huesos, quien dicen también es de sus víctimas, no solo de su padre.
Si las personas de la casa lo escuchan, no pasará nada. Pero si no lo escuchan, habrá velorio en la familia. Fue entonces también que se cuenta que castiga a los mujeriegos y a los borrachos. ¿Cómo? Se preguntarán. A los mujeriegos los asesina y los despedaza, para luego agregar sus huesos a su bolsa para acompañar a los restos de su padre. A los borrachos no es tanto problema, ya que a estos solo les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que estos ingirieron. Se dice que hay una manera de defenderse contra el silbón. La única manera es tendiendo la sal, el limón o el ají. También se puede equipar uno con un látigo o también con un perro. Estos elementos es lo único que lo espantan. Pero acuérdense, si escuchan un silbido en el bosque, no importa lo lejos que corra, porque se dice que si el silbido se escucha cerca, él está lejos, pero si se escucha lejos, él está cerca. La siguiente historia que les relataré es de aquí de México. Algunos que sean de este país, otra vez todo. La siguiente historia que les relato es una historia que es muy difundida por México. Quizá los que vivan aquí en este país conocerán la historia, pero quienes no. Esta historia puede ser cierta, si es que tú la crees. Hace tiempo, como por la colonia española, todo esto no era como antes. Era todo campo. Había muy pocas ciudades. La electricidad no existía. Fue entonces que se cree que un campesino de aquella época era feliz con su vida. Tenía una hija, tenía una esposa, pero de dinero iba todo mal. Muy mal. Fue cuando también, una noche, cuando él estaba paseando por el bosque, el ambiente se hizo frío. Muy frío, casi muy helado. Imagínense como estar dentro de un congelador. Pues de ese frío me refiero. Se hizo una neblina bastante espesa a lo largo de todo el bosque. Pero entonces escuchó el relinchar de un caballo y vio que aproximándose a él venía un hombre, pero no cualquier hombre. Era un hombre vestido de charro, con un gran sombrero negro. Algo curioso es que su sombrero no le dejaba ver la cara. El jinete se puso enfrente de él y extendió su mano. Pero ¿qué tenía en la mano? Tenía una bolsa llena de repletas de oro. Pero algo de lo que se percató el hombre es que la mano era roja y era peluda. Supongo que ya sabrán de quién estoy hablando, de quién es ese charro. La primera vez, el campesino no accedió a las monedas, así que el jinete se largó de ahí. Días pasaron y las cosas no mejoraban para el campesino. Su economía era bastante mala. Ya casi iba a estar en la ruina. Así que fue al bosque varias veces, varias noches a buscar al charro. No lo encontró, hasta una noche. El charro se le volvió a aparecer y volvió a ofrecerle las monedas de oro. Él tenía miedo, ya que no podía ver el rostro y no sabría quién sería aquel hombre. Pero entonces decidió aceptar las monedas de oro. El jinete se retiró después. No pasó nada. El campesino regresó con la bolsa llena de monedas de oro a su familia. Fue todo rosa después de ese momento. Compró una hacienda, tuvo más terreno, pero eso se acabaría pronto. Su esposa e hija desaparecieron y nunca las volvió a encontrar. Es entonces cuando él, al perder lo más preciado que tenía, se suicidó.
se mató ahorcándose con uno de los árboles que estaban en la hacienda. Otra historia relata de una doncella bastante rica que pasaba por los campos. Ella estaba feliz. Fue cuando entonces se topó con aquel charro, aquel hombre apuesto, que por el sombrero no le dejaba ver el rostro. Fue entonces que ella decidió subirse a su caballo, al caballo del charro, claro. Y entonces el charro se la llevó a una especie de risco. Ella trató de bajarse, pero de lo que se percató es que no podía bajarse del caballo, como si la silla de la montura del caballo estaba pegada, como si le hubieran puesto pegamento. Ella, al voltear al charro, pegó un grito de horror al ver que la cara de aquel charro era del mismísimo diablo. Desaparecieron ambos en una llamarada de fuego. Ella gritó de dolor porque se andaba quemando, mientras que el charro no. Se la llevó al infierno. Dicen que hasta el día de hoy, en las noches oscuras de luna llena, como siempre, o en estas noches, el charro busca a una nueva víctima para llevársela al más allá. Esta historia igual es de aquí de México. Se cree que aquel lugar sigue, pero abandonado, que fue uno de los lugares que presenció la presencia del diablo en este mundo. Esta historia, igual que las demás, se relata en la época de la colonia española. En aquellos tiempos había una temporada del año aquí hay una temporada del año en la que es la Semana Santa, que según la Semana Santa significa los días en los que Jesús fue con la cruz al Monte de las Cruces. Así es la tradición. Pero hay veces en las que a los jóvenes no les importa esto. Este es el caso de una chica, el cual, sin importar las apariencias de sus padres, porque se decía que en esas épocas se decía que en aquellos tiempos de santos también se hacían presentes las presencias malignas, ya sea demonios, fantasmas o cualquier otra cosa. En esos tiempos era la época en la que la religión era bastante estricta. La hija enojada se fue a su cuarto, pero en la noche ella se puso su vestido más hermoso, muy, muy hermoso para atraer a los hombres, y se escapó. Dejó a sus padres sin importar sus advertencias, y ella dijo en voz alta: hoy bailaré aunque sea con el diablo. Fue en ese momento que ella se fue a lo que en ese tiempo era una discoteca. Las discotecas en ese tiempo no son como las que hoy en día, que hay música electrónica, hay DJs, entre otras cosas. No, en esos tiempos se usaban vestidos largos. Los hombres siempre llevaban ropa elegante, siempre. Así que ella, al entrar a la discoteca, la música era la clásica, como la de Mozart y eso. Ella, a pesar de que muchos hombres se le acercaron, ella lo rechazaba. Hasta que hubo uno que se le aproximó. Ella quedó fascinada con el hombre, pues su rostro era bastante hermoso. Así que él la invitó a bailar. Y ella accedió. Bailaron y bailaron. Cuando entonces ella se percató que las personas veían a la pareja, o sea, ella y el hombre, con una cara de horror. Ella, al bajar la vista abajo, se percató de aquel hombre. Tenía una pata de gallo y otra de chivo. Ella gritó de horror. Está claro que aquel hombre era el diablo, quien había venido a cobrar la deuda de la chica que había dicho antes.
que recuerdan que lo que había dicho, que bailaría aunque sea con el diablo, se cumplió lo que había dicho. Las personas salieron corriendo de ahí. Ese lugar prendió en llamas. No se sabe si la chica sobrevivió o el diablo se la llevó. No se sabe. Hoy en día ese lugar existe. Se cree que ese fue el lugar donde sucedieron los hechos. No sé su ubicación exacta, pero es un lugar abandonado. Dicen que el diablo está ahí para guardar y conseguir otra alma desprevenida y llevársela al más allá. Esto ha sido todo. Estas historias, si quieres creerlas o no, es por tu incumbencia. Pero como es la noche de todos los santos, o como es aquí en México, el día de los muertos, ten cuidado. Puede ser que cualquiera de estos espíritus te esté observando desde la oscuridad. Si te ha gustado este video, no olvides darle manita arriba, pulgar arriba, perdón. Y también suscribirse y compártelo. Yo soy Lenix Pong y aquí me despido.